Amén. Dios les bendiga, hermanos. Lindo poder cantar estas canciones, ¿no? Sobre todo esta última que es hace mucho. Justo estaba preguntando hace cuánto que no cantábamos esta canción. Parece que es más o menos de la época en que yo me empecé a convertir. Yo hago así como si fuera mucho tiempo, ¿no? Pero todavía me siento nuevo en el Señor. Siento que estoy aprendiendo un montón y cada día vamos aprendiendo más del Señor, ¿no? Como dice la canción, nos vamos enamorando cada vez más de Él, ¿no? Amén. Y bueno, hoy quería compartirles algo que bueno, en estos días estuvo en mi corazón, estuvo en mi mente, fue motivo de muchas oraciones para mí igual. Y quería compartirles acerca de este Dios, ¿no? que todos conocemos, este Dios que es hermoso, porque podemos conocer, ¿no?, a este Dios que es un Dios de promesa, un Dios. Hoy estaba pensando en todos los pro, ¿no? Como por ahí dicen los jóvenes, re pro. Bueno, un Dios de promesa, un Dios de proezas, ¿no? Un Dios que provee, un Dios proveedor, un Dios que nos hace progresar o prosperar, ¿no es cierto? Pero del Dios que venía viendo era el Dios que está en el proceso, ¿sí? Es de este Dios del que todos conocemos, este Dios del que nos da descanso, el Dios que nos da fuerzas cuando las necesitamos. Y yo durante mucho tiempo no me he quedado he sido de aferrarme, ¿no?, a promesas del Señor. Quizás las últimas así que me acuerdo que ustedes seguramente las conocen es esta que está en Romanos 8:28, ¿no?, que dice que a todos los que le aman, todas las cosas ayudan. Gracias por ayudarme. Todas las cosas, por ahí uno se acuerda, ¿no? Pero cuando está acá adelante es como que cuesta un poquito. Dice que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? O también tenemos esa otra promesa del Señor que dice que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y durante por decir, hace mucho tiempo, ¿no?, que ya venimos escuchando estas palabras, estas promesas tan lindas, me he agarrado a estas promesas. Me he agarrado y he visto estas promesas como necesarias para mi vida, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor por esta promesa, porque son hermosas, ¿no? Porque el Señor nos enseña que ante una dificultad tenemos que ver después de esa dificultad, ¿no? Dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Entonces yo siempre me imaginaba, ¿no? Lo quería hacer un poquito más gráfico, porque por ahí yo a veces lo entiendo así con manzanas y naranjas, ¿no? Pero yo siempre me imaginaba que cuando yo iba, ¿no?, en el caminar diario y me encontraba, ¿no?, con una dificultad en donde lo malo que ocurría y empezaba a transitar esa etapa de dificultad, yo siempre buscaba el ponerme, perdón, por ahí yo lo venía pensando así, ¿no? Entonces yo, agarrándome de estas promesas, pensaba, ¿no?, que cuando empezaba yo con esta dificultad, el Señor me decía a través de estas promesas que mire para adelante, porque esto que yo estoy atravesando va a ayudar para mi bien. O sea que después de esa promesa, todo este proceso que yo voy pasando me va a ayudar para mi bien. O si no, me agarraba de la otra promesa que decía el Señor: esta leve tribulación momentánea que viene de la silla hasta el micrófono. Y me decía el Señor que cuando yo llegue acá va a producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es hermoso, ¿no?, cuando nos agarramos de esas promesas, porque el Señor nos dice:
seguí que cuando pases de este problema, el Señor, yo voy a estar del otro lado. Vas a ver que este problema por el que estás atravesando te va a sacar en victoria. Y no solo te va a sacar en victoria, te va a enseñar y te va a hacer que eso obre para bien. Y encima te va a dar un más excelente y eterno peso de gloria. Y el Señor llenaba mi corazón con eso. Yo me agarraba de esas promesas, ¿no? Amén. Y qué lindo poder tenerlas, ¿no? Pero claro, yo me daba cuenta que también durante el proceso en el que yo iba de acá hasta allá, venía como en piloto automático. Y yo decía, Señor, yo sé que vos me vas a sacar de esto. Yo sé, Señor, que tú estás obrando para bien. Y de repente yo llegaba a un momento durante este proceso en donde yo decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, necesito que me ayudes, necesito que obres. Me estoy quedando sin fuerzas. Entonces llegaba un momento en donde yo empezaba a ver esto, que no encontraba esa respuesta. Y era como que empezaba a obrar ya con mi fuerza y empezaba a tirar manotazos así como el boxeador que está tirando piñas a lo loco, ¿no? Pero el proceso se hacía cada vez más largo, ¿no? Y claro, no tenía presente otra promesa del Señor. Si me acompaña ahí a Isaías 43, ya cuando uno dice Isaías 43, ya dice, ya sé qué quiere decir este. Si bien es algo que por ahí es lo que me pasa a mí, sé que nos puede pasar a todos, ¿sí? Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos es en este Dios hermoso que no solo es de las promesas, sino del proceso. Y el Señor dice así, en Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y quizás era una promesa que de hecho, si bien él está hablando de que Él va a estar en el proceso, que Él va a estar en el momento en que las aguas vengan contra mí, el fuego, también es una promesa del Señor. Y es algo que hace el Señor, que solamente el Señor puede hacer. En estos dos versículos podemos ver lo que hizo antes el Señor, ¿no? Podemos ver el pasado, ¿no? En el versículo 1 dice, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, no temas porque yo te redimí. El Señor está hablando de lo que Él hizo en el pasado, de lo que Él hizo con nosotros. Nos redimió, nos puso nombre, nos dio una identidad nueva como hijo suyo, ¿no? ¿Y qué más hizo? Nos hizo suyo. Mío eres tú, dice el Señor. Yo soy tu dueño. Tú me perteneces, ¿sí? Y después está hablando sobre el futuro, ¿no? Dice, cuando pases por las aguas, estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y acá el Señor está diciendo que cuando las aguas te empiecen a tapar, te empiecen a llevar, se te empiece no puedas hacer pie, el Señor va a estar ahí con nosotros. Dice que cuando el río te empieza a llevar, cuando las circunstancias de la vida te empujen a alejarte del Señor, Él también va a estar conmigo. O cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. Cuando las papas estén quemando, el Señor va a estar ahí. Cuando tengamos los problemas, el Señor va a estar ahí, ¿sí? Entonces, dejaba yo de mirar esta promesa, ¿no? Tan hermosa. Lo que Él es para nosotros, ¿no? Creador, formador nuestro. Lo que Él hizo con nosotros, nos redimió, nos dio identidad, nos hizo suyo. Y lo que va a hacer por nosotros, estar con nosotros, ¿no? Y eso es lo que promete el Señor. Esa es la promesa quizás más hermosa del Señor. Hoy la estoy viendo así, ¿no?
Si bien me aferraba de esta promesa que me paraba ahí y quería ver allá después del proceso, me olvidaba de que el Señor me acompañaba durante el proceso. Podemos pensar el proceso no como una prueba, podemos pensar el proceso como una enfermedad, como una dolencia, como una disputa, como un problema, ¿no? Mental, quizás económico. Todo eso es el proceso. Y creo que todos estamos pasando por algún proceso. O hemos pasado por un proceso o estamos ahí saliendo. Pero ni bien terminamos un proceso, nos aparece otro proceso. Y salimos de ese y otro más. Y quizás batallamos con varios procesos a la vez. Pero el Señor está trabajando constantemente, ¿no? Puede ser de que hayan procesos que nos lleve un poco más de energía que otros, y otros que tengamos que esperar, y otros en donde decimos, no veo la mano del Señor en esto, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que me saca de no ver al Señor en esto? ¿Por qué cuando yo empiezo por mi proceso y me voy dirigiendo hasta el final de ese proceso, ¿por qué no veo al Señor? ¿Por qué no veo su mano del Señor? Señor, yo clamo a ti, oro a ti, hablo contigo. ¿Por qué no te veo, Señor? Y en la Biblia encontramos varios ejemplos, ¿no? Dos circunstancias podemos pensar, ¿no?, en la que podemos dejar de ver al Señor durante el proceso. Y es cuando tenemos orgullo, cuando tenemos el orgullo y nosotros apartamos al Señor. O también puede ser por el olvido, ¿sí? Un orgullo, por ejemplo, pensaba yo en el faraón, ¿no? Faraón con su corazón endurecido, ¿sí? Egipto sufrió todas las plagas por culpa de un faraón que tenía endurecido su corazón. El Señor había endurecido su corazón, pero el orgullo del faraón llevó a la ruina de Egipto, ¿sí? Podemos pensar también en Nabucodonosor, ¿no? Hay un pasaje que está en Daniel 5, si me quiere acompañar ahí. Daniel 5, en el versículo 29. No eres ese, no es Daniel 5. Perdón. Era... Sí, yo lo tenía. Perdón, 4. ¿Lo tiene? Sí. Daniel 4 dice, 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. ¿Sí? Acá la soberbia de Nabucodonosor, el orgullo que tenía él de decir, todo esto fue edificado con mi fuerza para la gloria de mi majestad, el Señor le dijo, no, pará un cachito, no te glories. Eso lo llevó a la ruina de Nabucodonosor. Lo llevó a vivir como un animal, a vivir junto con los animales, ¿sí? Podemos pensar también en el orgullo de Pedro, no el Pedro que tenemos acá, sino el Pedro de la Biblia, ¿no? En Mateo 16 hay un pasaje que bueno, es conocido, que habla de que fue cuando Pedro no quería que Jesús vaya a la cruz, que no pase por el sufrimiento. Entonces Pedro le dice, eso está en Mateo 16, 22. Señor, dice, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le decía. El Señor le decía, voy a sufrir, voy a padecer. Y Pedro saltó ahí como chispita, ¿no? Y dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo podía Pedro decirle esto al Señor? El Señor estaba haciendo la voluntad de su Padre. Quizás
Él lo dijo porque él era capaz de no pasar por ese padecimiento. Y le pedía al Señor que no pasara por ello. Porque en el orgullo que tenía Pedro, él no lo hubiera hecho. Él no hubiera padecido como el Señor estaba por padecer, ¿sí? Por eso le pedía eso. A veces también el orgullo hace que no podamos aceptar la voluntad del Señor. Pedro no quería aceptar cuál era la voluntad de Dios sobre Jesús. Él no lo hubiera aceptado. Quizás, no sabemos. Pero lo que Pedro decía era que el Señor no haga esto, ¿sí? Podemos pensar en el joven rico también, en Marcos 10, 17. Creo que todos somos conocedores, ¿no?, de estas palabras. El joven rico que tenía mucha riqueza, que se sentía autosuficiente. Le dije en Marcos 10. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El deseo, ¿no?, del joven rico era heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A veces el orgullo, ¿no?, de la autosuficiencia que tenía, una autosuficiencia que venía por las riquezas que él tenía, no le permitió poder recibir este tesoro que era mucho mayor que la riqueza que él tenía, que era la vida eterna. Entonces, tenemos a alguien que se perdió de seguir al Señor a causa de las riquezas, a causa de la autosuficiencia. Podemos también ver a los fariseos, ¿no? Y esta parábola que decía Jesús del fariseo, que lo podemos buscar en Lucas 18. En Lucas 18, en el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Podemos ver este orgullo que es muy evidente, ¿no?, en el fariseo. Un orgullo que hacía alarde de sus obras. Un orgullo que hacía de que... Un orgullo religioso, ¿no? Porque él decía: yo doy diezmo de todo, voy y te sirvo, llego temprano al culto, hago todo lo que me pides. Y no soy como este que llega tarde o este que viene a veces al culto. No, yo cumplo con todo. Y este orgullo tenía el fariseo, ¿sí? Cualquier cosa parecida a la realidad es coincidencia, ¿no? Pero así era el fariseo.
¿sí? En lugar de buscar la gracia del Señor, él se jactaba de su orgullo. Él hacía alarde de lo que él era y cómo lo hacía para el Señor. Aún de lo que tenía, él diezmaba. Y ese orgullo era lo que no buscaba, lo que no quería el Señor, ¿no? En vez de buscar la gracia como lo hacía el publicano, que buscaba la misericordia del Señor, él se jactaba de su propio orgullo. Y así como el orgullo apartaba al Señor en todas estas circunstancias, ¿no?, que podemos ver, también el olvido, ¿sí? Pensaba, ¿no?, en esto del olvido. ¿Por qué me olvido del Señor en el proceso? ¿Por qué me olvido del Señor, del Dios del proceso, el Dios que te acompaña? Y a veces puede ser, ¿no?, por el dolor que uno empieza a pasar y por sentirse abrumado por las circunstancias. Como el Señor decía en su promesa, cuando pasen las aguas no te hundirás, cuando pasen los ríos no te anegarán. Pero es lo que nos pasa a veces. A veces, durante el proceso, el agua nos empieza a tapar. De repente no alcanzamos a hacer piecito. Y es cuando el Señor dice, yo estoy con vos, yo te estoy acompañando. Pensaba en Pedro, ¿no? En este Pedro que caminaba sobre las aguas mirando al Señor y de repente las circunstancias dejaban de ver al Señor. Las circunstancias nublaban la vista de Pedro. Dejaba de ver Pedro al Señor y el Señor lo tenía ahí al frente. Sin embargo, Pedro dejó de ver al Señor y empezó a hundirse, ¿sí? El olvido, la circunstancia, lo abrumador, el dolor por el que podemos estar pasando nos hacen olvidar del Señor. Nos hacen olvidar de que Él está ahí, cerquita, al lado nuestro. Como dice la promesa, yo estaré contigo. Y este estaré habla de esta cercanía. Pero las circunstancias nos dejan de ver al Señor, que lo tenemos ahí enfrente. La falta de comunión, ¿sí? Hay quien dice que mientras más comunión tengamos con el Señor en el tiempo de paz, más fácil va a ser que nos acordemos de que tenemos al Señor también en el tiempo de tormenta, ¿sí? Amén. Porque cuando estamos en ese tiempo de paz y aprovechamos de tener esa comunión con el Señor, oración, lectura de la Biblia, más oración, adoración, entregar todo al Señor, mucho más fácil va a ser que cuando estemos pasando por la tormenta no nos olvidemos del Señor. Algo de esto le pasó, ¿no?, a sus discípulos también. Cuando ellos estaban en la barca y bueno, después de tener tanto tiempo de comunión con el Señor, vino la tormenta y se les movía la barca, pero ellos recordaron que el Señor estaba ahí. Recordaron que el Señor estaba durmiendo ahí en la barca. ¿Qué fue lo que hicieron? Señor, despiértate, que perecemos. Inmediatamente el Señor, está bien, los reprendió después, pero el Señor calmó esa tempestad, ¿sí? Ellos recordaron que el Señor estaba ahí, pero sabían que estaba ahí porque sabía que el Señor podía hacerlo. Sabían que el Señor intervendría en esa situación. Pero es por el tiempo de comunión. Saber que el Señor está ahí es lo que a nosotros nos ayuda a enfrentar las tormentas, ¿sí? Obviamente, si no tenemos esa comunión con el Señor, cuando estemos pasando por la tormenta, ni nos vamos a enterar que el Señor estaba durmiendo o estaba ahí sentado al lado nuestro. A veces nuestras expectativas humanas también nos hacen olvidar del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que el Señor va a obrar según lo que nosotros esperamos, ¿sí? Nosotros queremos salir de este problema financiero. Señor, haceme ganar la lotería. Y el Señor, de repente, murió un pariente adinerado y una tremenda herencia. Y pensamos que así va a obrar el Señor. Pero no, el Señor obra de otra manera. El Señor espera a que estemos como Pablo y vivir en la pobreza quizás. Entonces, nuestra expectativa nos hace pensar de que el Señor va a obrar de esta manera y cuando vemos que el Señor no obró de esa manera, decimos, no, el Señor no está acá. El Señor no nos está acompañando. No veo al Señor en mi problema. No sé qué pasa. Se me nubló la vista y el Señor acá no está. Yo voy a seguir con mi fuerza. Le pasó a Marta. Creo que todos recordamos el pasaje, ¿no?, donde
donde murió Lázaro. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor llegó cuando Lázaro ya estaba muerto. Se encontró con Marta y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa era la expectativa que tenía Marta. María y Marta mandaron a llamar al Señor y el Señor se demoró. El Señor esperó a que Lázaro muriera, a que sea ahí ya un fiambre ya, ¿sí? Pero esperó hasta ese momento. Pero ¿cuál era la expectativa de Marta? Era que el Señor esté ahí para que lo sanara antes de que muriera. Sin embargo, el Señor tenía algo mucho mejor para su gloria, mucho mejor para demostrar el poder que tenía el Señor. Y después de 3 días muerto, lo saca de la tumba, ¿sí? Entonces a veces nos pasa esto que le pasa a Marta. Nuestras expectativas humanas hacen pensar que el Señor va a obrar de la manera en que yo quiero que obre. Y no dejamos que el Señor actúe según su poder, ¿sí? Entonces nos encontramos en medio del camino y no sé cuál es la situación de usted o la situación por la que pasó. Yo he pasado por todas. Me he olvidado del Señor en la circunstancia. He pensado que el Señor no me escuchaba y yo no veía al Señor en mi proceso. Y mi proceso no avanzaba y me sentía estancado. Y ese micrófono, esa cosa que va a ayudar para bien, ese eterno peso de gloria, no lo veía cada vez más distantes. A veces nosotros también nos enfocamos en lo visible, ¿no? También la falta de fe. Pensamos que el Señor va a obrar y cuando no lo vemos obrar empezamos con nuestras fuerzas y empezamos a obrar con lo que nosotros vemos. Yo tendría que hacer esto y voy a hacer esto y voy a pedir este préstamo porque son las cosas visibles que están a nuestro alcance. Yo voy a ir y hablar con esta persona y me le voy a plantar y le voy a decir porque lo que yo siento es importante. Pero dejamos de ver lo que no se ve. Dejamos de obrar con la fe del Señor, ¿no? Dejamos de enfocarnos, ¿no?, en la confianza que tenemos que tener en el Señor que está obrando más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Perdemos la fe y nos encontramos peleando, ¿no? Peleando solo con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con lo que nos pasa dentro nuestro. Y entonces esa promesa del Señor la vemos más lejos, y seguimos en este proceso. También dejamos de ver al Señor por ataques espirituales. Y por ahí quizás podía ser el primero, pero es el último. Esta herida que comencé yo acá, este problema, este conflicto, esta perturbación de la vida que empecé acá, me generó una herida. Una herida en mi corazón, un problema en mis pensamientos, algo que empezó, que abrió una puerta para que el enemigo empiece a trabajar en contra de mí, en contra del Señor. Y el diablo necesita solamente una herida para empezar, para meterse ahí. Necesita que nosotros tengamos apenas una duda para que el enemigo entre en esa herida y empiece a hacernos dudar del poder del Señor. Empieza a hacernos dudar de que el Señor nos ama, de que el Señor nos acompaña, de que al Señor le importamos, ¿no? Y fue lo que ocurrió también con Jesús en el desierto. El diablo fue y habló con Jesús y puso en prueba su identidad como hijo de Dios. Puso en prueba el poder que tenía Jesús. Puso en prueba el cuidado de su Padre. Y lo mismo hace el diablo con nosotros. Encuentra esa pequeña herida que genera un conflicto y empieza a trabajar en nosotros. Empieza a obrar y empieza a poner una duda en nosotros. Empieza a decirnos, ¿por qué servís al Señor si mirá dónde estás? Mirá el conflicto que vos tenés, mirá el problema que vos tenés y al Señor no lo ves. ¿Le oraste al Señor? Sí, oré al Señor. ¿Y qué te dijo? No encontré respuesta. ¿Viste? El Señor no está con vos. El Señor no te está acompañando en esta. Está bien, tu Dios dice que va a estar cuando vos te estés hundiendo, pero ¿te estás hundiendo y está el Señor?
Al diablo solamente necesita un momento, una pequeña herida para meterse ahí y empezar a desgarrar el corazón. Una vez que se mete en nuestro corazón, es cuando también empieza a distorsionarse nuestra mente. Empezamos a pensar mal de nuestros hermanos, de nuestro servicio, de nuestra relación con el Señor. Es necesario que nosotros sanemos la herida ni bien se produzca, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que todo esto es mentira del diablo y tenemos una sola verdad, que la tenemos acá, ¿no? Al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestras rodillas, también en oración. Amén. Podemos también pensar que un pecado, ¿no? que podamos haber cometido genera una culpa, peor todavía, ¿sí? Entonces esa culpa que trabaja el diablo en nosotros nos van alejando mucho más del Señor, de ese Dios que va a estar con nosotros en el proceso. No sé, se me viene a la mente Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Y no solo que lo negó, sino que empezó a maldecir y empezó a decir un montón de malas palabras, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor? Dice que ese momento lo miró. No creo que haya sido una mirada de condenación, sino una mirada de amor, diciéndole: yo sabía que vos me ibas a mentir, te lo dije que vos me ibas a negar. Antes que cante el gallo te lo dije. Esto no me toma por sorpresa, pero quédate tranquilo. Pedro debe haber vivido con la culpa durante todo ese tiempo hasta que el Señor resucitó. Podemos pensar en la mujer adúltera, ¿sí? Que fue encontrada, dice, en el momento del pecado, en el momento mismo del acto, y fue llevada por los fariseos a los pies de Jesús. Pensaba yo en ese proceso, ¿no? Porque es un proceso distinto, porque yo pensaba en esas promesas de Romanos 8:28 que esa cosa, ese problema va a ayudar para bien. Y pensaba que esta breve tribulación momentánea va a producir un eterno peso de gloria. Pero ellos, Pedro, la mujer adúltera, ellos veían un futuro complicado. Veían de que el Señor no los perdonaría por esta culpa, a Pedro. La mujer adúltera, ¿qué veía? Veía muerte en su futuro, porque ella iba a ser apedreada a morir según la ley. Ella no podía ver este problema, no podía ver esta solución, no podía ver esta salida. Aún mientras ella estaba transitando por el proceso, aún Pedro transitando por ese proceso, no podía ver el final. Sin embargo, el Señor estaba ahí. Estuvo ahí para Pedro cuando se le apareció en Galilea y lo esperó con un asado, un desayuno espectacular. Solo el Señor podía hacerlo, ¿no? Un pescado a la parrilla y pancito. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? Le dijo: ¿dónde están los que te condenan? No había nadie que la pudiera condenar. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Le libró de toda culpa, ¿sí? Pero el Señor estuvo ahí. El Señor estuvo ahí para Pedro, estuvo ahí para la mujer adúltera. Y está ahí para nosotros. Aún cuando nosotros estamos acá y estamos por el proceso y no vemos el final del proceso. No vemos cómo esto puede ayudar para mi bien. No veo cómo este proceso puede darme un excelente y eterno peso de gloria. Pero el Señor está ahí. Y durante nuestro caminar en este proceso, yo me recordaba a mí, ¿no? Porque tenía que hacerlo. Yo no podía ver al Señor en el proceso. No podía ver al Señor que me estaba acompañando. Quizás al comienzo sí, pero a medida que el proceso se hacía más largo, era más difícil. Me olvidaba de sus promesas, me olvidaba de buscar más al Señor y me encontraba, como les decía el boxeador, tirando piñas al aire sin acertar ningún golpe.
Sin embargo, el Señor, creo que encontramos al Señor mucho más en sus procesos, en los procesos, que en la promesa del después del proceso, ¿no? Si me acompañan ahí al Salmo 34. Bueno, esto es, dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. El versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Ahí está en tiempo presente. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí está hablando en tiempo pasado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En medio del fuego, en medio de las balas cruzadas, clamó a Jehová. Clamó a Jehová. No se olvidó de su Dios. En medio del proceso, no se olvidó de que el Señor estaba juntos con los quebrantados de corazón. Amén. Amén. Sin embargo, a veces nos olvidamos, ¿no? Deuteronomio 31. En el versículo 7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo, a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, y no te dejará, ni te desamparará. No temas, no te intimides. Ahí un poquito más adelante en Josué, capítulo 1, 5, acá era Moisés hablándole a Josué, pero ahora es Dios hablándole a Josué. Y le dice Dios a Josué, nadie, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. En el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aún en el proceso de Josué, me imagino, lleno de miedo a enfrentar, a conquistar una tierra que él había visto, una tierra de gigantes, pero el Señor le decía, no temas, que yo estaré contigo, estaré al frente tuyo. ¿Sí? Y es hermoso ver estas promesas, ¿no?, que el Señor le hace a Josué. ¿Sí? A veces quizás estamos más como Marta, pensando en que el Señor va a actuar como yo digo, ¿no? Porque quizás Josué podía haber dicho, bueno, Señor, vos vas a ir adelante y yo voy caminando y andá limpiándome el camino, así yo puedo ir y ya conquistar y plantar bandera y empezar a repartir el pueblo. Pero no, el Señor quería que él ponga manos a la obra, pero también quería que sepa de que él lo estaba acompañando, que él estaba ahí presente. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. .
También esto hasta podríamos decirlo, ¿no?, de memoria, que dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estás pasando por una enfermedad, un proceso largo, un proceso que no podés ver el final? Bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. El Señor está obrando. Aunque no lo escuchemos, su gracia sigue siendo activa sobre nosotros. ¿Sí? Es mayor la gracia del Señor que el orgullo que podamos tener y que queremos batallar con nuestras fuerzas, con nuestro orgullo, con nuestra suficiencia, con nuestras riquezas. Pero nada de eso le gana a la gracia del Señor. Cuando todo eso se acaba, cuando todo eso ya no funciona, la gracia del Señor sigue actuando. Desde un principio hasta el momento en donde ya no vemos al Señor, la gracia del Señor sigue actuando sobre nosotros. Bástate mi gracia. Es necesario que nosotros también nos llevemos a bastarnos de su gracia, porque podemos rechazar su gracia, podemos hacer que su gracia no sea efectiva en nosotros, pero el Señor nos recuerda, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Yo siempre pienso, ¿no? Mi debilidad empieza cuando empezamos acá, ¿no? Donde empieza nuestro problema y vamos acá y empezamos a tener debilidad. Es como cuando nuestras defensas empiezan a bajarse y empezamos con un estornudo, un poquito de moco. Entonces nuestro cuerpo se pone débil, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando comenzamos nuestros problemas, pero tenemos que ver a este Dios de proceso. Este Dios que prometió estar delante de nosotros, estar con nosotros, que dice, bástate mi gracia. Ese es el Dios de proceso, ¿no?, que hoy tenemos. Filipenses 4. (4:6) dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. ¿Entraste en un afán? ¿Entraste en un problema económico? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Empezaste este conflicto, empezá a orar. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Yo ya sé eso. Eso lo leímos un montón de veces. Muchas veces cuando las papas queman es cuando empezamos a olvidar. Ya sea por orgullo, sea porque nos sentimos abrumados por los problemas, o sea porque el diablo empezó a meterse en esa herida y empezamos a ver, no dejamos de ver al Señor. ¿Sí? Amén. Pero entiendo que el Señor se agrada mucho más cuando estamos con Él en el proceso. Cuando aprendemos a caminar en el Señor, ni bien empezamos con el conflicto. Y vamos ahí agarrados de la mano del Señor y el Señor nos acompaña y quizás por el orgullo, por algún problema, empezamos a ver que el Señor se nos hace nublado, ¿no? Hay algo en el medio, pero volvemos al Señor y el Señor vuelve a estar con nosotros. Y durante todo el proceso el Señor está con nosotros y nos acompaña. Y no importa qué tan largo sea el proceso, el Señor siempre nos acompaña. Amén. Y yo creo que pensaba en esto, que el Señor, si bien se agrada cuando nosotros estamos de este lado al finalizar la prueba y decimos gracias Señor por sacarme de este problema, gracias Señor por resolver mi situación, gracias Señor porque tengo más plata, no sé, gracias Señor porque yo estaba allá abajo, estaba pero re deprimido y tú me sacaste en victoria. Si bien al Señor le agrada que nosotros salgamos en victoria, creo que el Señor más se agrada
cuando Él está con nosotros en el proceso. Y le damos gracias durante el proceso. Por eso acá dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos habla de que no solo le agradezcamos al Señor estando de este lado, que no solo le demos gracias cuando estemos en victoria, sino que ya le estemos dando gracias durante el proceso. Que tengamos presente al Señor durante todo este camino del proceso. Y es donde realmente vamos a conocer al Señor. El Señor en cada proceso se muestra de una manera distinta a nosotros. Luego de cada proceso, el Señor muestra o revela su gloria de una manera distinta. Si nosotros no pasamos por la prueba, si nosotros no pasamos por las aguas, si nosotros no pasamos por el fuego o no pasamos por un proceso, es difícil que podamos ver la manera en la que el Señor se manifiesta. ¿De qué manera el Señor va a obrar en ese conflicto? ¿Sí? Vamos a aprender mucho más del Señor cuando caminamos con el Señor durante el proceso. Mucho más que si le damos gracias solamente al finalizar eso. No sabemos cómo pasamos el proceso. El proceso se solucionó. Capaz que yo dejé de orar, dejé de servir, dejé de hacer algo, pero de repente el Señor dijo: bueno, hasta acá llegó tu prueba, esto se soluciona, y de repente: Señor, gracias por solucionar, pero yo dejé de ver al Señor durante el proceso. ¿Sí? El Señor se agrada más de nosotros cuando caminamos con Él en el proceso. Su poder, su gloria se revela en ese camino, en este caminar, durante el proceso. No solo es un Dios de victoria, sino es un Dios de proceso. No solo es un Dios de promesa que te dice que cuando pases por esto va a ayudar para tu bien y vas a tener un más excelente peso de gloria, sino es un Dios de proceso, que prometió no dejarnos cuando las papas quemen, cuando el conflicto se agrave, cuando estemos a los gritos con alguien, cuando demos ese portazo o no sepamos qué hacer. El Señor prometió estar ahí con nosotros, en el fuego, en el calor de la discusión. El Señor prometió estar ahí. Y bueno, y tenía anotado, ¿no?, también de que si nosotros a veces esquivamos también el conflicto, quizás ya como dicen, ¿no?, venimos por acá y sabemos que tenemos un conflicto en puerta, ¿sí? Sabemos que vamos a pasar por un conflicto, de repente decimos: bueno, soy vivo, paso el conflicto y paso al Señor. Siempre me quedo pensando en esto, ¿no?, de que el Señor prometió en el Salmo ser nuestro pronto auxilio, ¿sí? ¿Qué más lindo que eso, ¿no? Decir el pronto auxilio. Cuando nosotros estamos en problema, prontamente te voy a auxiliar, dice el Señor. Miren de lo que nosotros nos perdemos si a veces evitamos el conflicto, ¿no? Por esa viveza que podamos tener. Acompáñenme ahí a Ezequiel 48. En el último versículo de Ezequiel, del libro de Ezequiel, el último versículo dice, el 35, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Sí? Acá está hablando de esa ciudad, ¿no?, de esa Jerusalén, rodeada por todas las tribus de Israel. Y en el medio esa ciudad, que desde aquel día será Jehová Sama. El martes pasado Ani nos hablaba de los nombres, de los atributos del Señor. Este nombre del Señor significa Jehová allí. Jehová estará allí. ¿Sí? Jehová estará allí. Cuando nosotros pasemos por el medio del fuego, cuando nosotros pasemos por las aguas, Jehová Sama,
Jehová estará allí, en medio nuestro. Y vamos ahí al último versículo de Mateo, Mateo 28. Mateo 28 en el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden, estas también son palabras de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá el Señor también está diciendo, Jehová Sama, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? No importa por lo que estemos pasando, Jehová Sama, Jehová allí, Jehová estará con nosotros, acompañándonos en medio del proceso, en medio de la dificultad, no solo en la promesa del después, sino durante el proceso. Yo sé que ustedes me van a decir, pero eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sabía. Me venís con esto tan obvio, ¿no? Pero yo quería recordar esto, Jehová Sama, Jehová allí. Él prometió estar en medio de su pueblo, de una manera perenne, de una manera que no se termina nunca. Él prometió estar allí. No nos olvidemos de eso, tengámoslo presente. Y hoy, por ejemplo, en un día martes de oración, es cierto, es un martes de oración en donde oramos y clamamos al Señor, pero es donde también ponemos nuestras peticiones. Es donde nosotros hacemos evidente nuestros procesos por los que estamos pasando. Sea una enfermedad, una dolencia, sea una situación por la que está pasando, qué sé yo, mi hijo que está en Córdoba, o mi familia, o mi mamá, o lo que sea. Ponemos nuestra petición en el círculo de oración. Tengamos presente eso, que en el medio del proceso el Señor está ahí acompañándonos. Jehová Sama, Jehová está allí, en medio nuestro, como un Dios poderoso, un Dios soberano. Amén, amén. Bueno, era esto que quería compartirles, de no olvidarnos de que el Señor está ahí en medio del proceso. Que el proceso tiene un comienzo y tiene un fin. Y que a pesar de que no veamos el fin, el Señor también está ahí acompañándonos. Amén, amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento y por este día de que podemos estar juntos conociendo, Señor, más de ti. Conociendo, Señor, de que tú estás presente junto con nosotros, Señor, en medio de las pruebas. Que a pesar, Señor, de nuestro orgullo, a pesar de que podamos olvidarte, a pesar de que los problemas, Señor, nos abrumen y no podamos verte, tú estás allí, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo esté obrando dentro nuestro, recordando, Señor, tu poder, tu grandeza, tu majestuosidad, Señor, aún por encima de nuestras dolencias, por encima de nuestra enfermedad, por encima de nuestros conflictos, por encima de toda cosa, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos nuestros procesos, nuestras pruebas, nuestras dificultades, Señor, en tus manos, sabiendo de que tú estás, Señor, obrando a favor nuestro. Obrando, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Queremos reconocer, Señor, tu poder en medio de las pruebas. Queremos reconocer tu mano, Señor, interviniendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, llevándonos a victoria, haciendo factible, Señor, las promesas que tú nos has dado, Señor. Queremos, Señor, de que todas las cosas ayuden para bien. Queremos ese más excelente y eterno peso de gloria. Pero queremos, Señor, ver tu mano en medio del proceso. Queremos ver tu rostro, Señor, delante nuestro, al lado nuestro, caminando, Señor, en medio del proceso. Sabemos que tú estás allí. Sabemos, Señor, que tú nos acompañas. No permita, Señor, que las circunstancias pongan un velo enfrente nuestro, Señor, y no podamos verte. Ayúdanos, Señor, a que tu rostro sea visible, Señor, en todo momento. A que tú, Señor, estés por encima de nuestro conflicto y no pongamos nuestro conflicto por encima de tu grandeza, Señor.
Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, crezca más en ti. Que nuestros problemas, que nuestro orgullo mengue para que tu Espíritu crezca más en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de ti. Sabemos que tú estás presente en cada momento. Sabemos que tú estás presente en cada dificultad. Ayúdanos, Señor, a que podamos verte, a que sea palpable, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias porque podemos dejar todo en tus manos, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estarás siempre con nosotros, aún en las pruebas, Señor. Y aún cuando pasemos las pruebas, Señor, tú estarás allí, Señor, sacándonos en victoria. Te agradecemos por todo y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.